Ok, mi gente, entonces hoy vamos a hablar sobre riesgo o manejo de riesgos. Dentro del mundo de validación y de dispositivos médicos, casi todos los procesos que ustedes van a ver en la planta, en las plantas, tienen una componente de riesgo o de manejo de riesgo. Entonces, hasta ahora mismo, nosotros hemos visto, primero, la semana pasada vimos que las validaciones son parte del sistema de calidad, son una herramienta de aseguramiento de la calidad. Hemos visto que son una herramienta que son de tipo preventivo, son planificables. Las plantas tienen lo que se llama un Validation Master Plan, eh, y ese Validation Master Plan debe ir de acuerdo a los requerimientos de los mercados, a donde va dirigido el Medical Devices. En el caso de Estados Unidos especialmente, hay que regirse por los requerimientos del sistema de calidad del CFR 820. En el caso de otros mercados, quizá el ISO 13485 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Un requerimiento que ocurre en casi todos esos mercados, además de validar solamente, o sea, no solamente uno de los requerimientos no solamente validar, sino está la parte de evaluación y manejo de riesgo. Entonces, manejo de riesgo va orientado a que nosotros cuantifiquemos la probabilidad de que algo salga mal y que nosotros tratemos de implementar controles que eviten que en el proceso hayan fallas que tengan algún tipo de impacto en el paciente. Esa es la definición general de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? El tema de riesgo está integrado a la parte de validación porque lo sencillo sería nosotros validar todos los parámetros de todos los procesos, de todas y cada una de las máquinas que nosotros tenemos en la planta. Pero la realidad es que eso no es factible ni es práctico. Entonces, lo que viene aquí es el manejo de riesgo. Eso yo lo mencioné la semana pasada, hace dos clases, específicamente la clase número 2 de la semana uno, que hablábamos de que está la parte de manejo de riesgo dentro de toda esta etapa de desarrollo de proceso y implementación. Entonces, ¿qué pasa? Históricamente, la parte de manejo de riesgo el, no ha sido parte integral de los sistemas de validaciones de muchas plantas. Sin embargo, hay un concepto que yo quiero que ustedes se lleven a partir de esta clase y es el de calidad por diseño. Calidad por diseño es un concepto que lo introdujo Joseph Juran en sus publicaciones, específicamente en el libro de 1992 llamado Calidad por diseño. Lo que le interesa al mundo de la calidad, de seguro han escuchado hablar del nombre de Juran. Juran es uno de los gurús de la calidad, así eh, como están algunos cuantos que hemos visto, como Deming, este señor Taguchi. Son gente que han tenido grandes aportes al aseguramiento de calidad, al control de calidad. Así mismo está Juran. Juran tiene una trilogía de libros llamada eh, el enfoque universal para el manejo de la calidad o para la gerencia de calidad. En ese libro se describe lo que es requerido para alcanzar productos de nueva generación, de un buen acabado y sobre todo minimizando riesgos y optimizando la calidad del producto. Entonces, ¿qué pasa? Juran decía que la calidad debe ser planeada. ¿Qué pasa con eso de que la calidad debe ser planeada? Básicamente, Juran decía que eh, los productos tienen un conjunto de características que son vitales para el cliente, independientemente de qué producto ustedes estén viendo, ya sea un medical device, sea un celular, sea un carro. Todos los productos tienen ciertas características que para el cliente son críticas, son vitales. Entonces, ¿qué pasa?
cuando nosotros no planificamos la calidad correctamente, nosotros podemos o tenemos mayor probabilidad de fallar eh, en cumplir esas características de calidad. Eso se le llama un problema de planificación de calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Esas características definen la satisfacción del cliente. En el caso, por ejemplo, de un carro, hay marcas que sus características de calidad están asociadas, por ejemplo, al confort o a la personalización del vehículo, como el caso de Bentley, que hace carros que son a la medida y al gusto del cliente. Entonces, cada, cada input que le da el cliente a esa marca es una característica crítica de calidad. En el caso, por ejemplo, de los celulares, que todos nosotros tenemos un teléfono inteligente en la mano, dependiendo de la marca, también hay características que son de calidad. Por ejemplo, quizá para Apple, una fabricación de primera, de calidad en los materiales, por ejemplo, de acabado, a nivel de ensamble, es un atributo crítico de calidad, que quizá para otra compañía no. Quizá para una compañía que es emergente, eso no es su principal característica de satisfacción. Entonces, ¿qué pasa? Esas características no solamente existen, o sea, no solamente nosotros tenemos cosas que el producto tiene que tener para satisfacer al cliente, sino que esas características tienen que ser confiables. ¿Qué tan confiable es que esas características se presenten correctamente en el cliente y que sean duraderas en la medida que el cliente lo requiere? Entonces, cuando llevamos ese concepto de dispositivos médicos, básicamente lo que estamos viendo es que las características de calidad de los dispositivos médicos, en casi la totalidad de ellos, es que el producto haga lo que, lo que se vendió que hace, o sea, lo que se dice que debe de hacer, y que lo haga dentro de la vida del producto, las veces que sea necesario, y que dentro de múltiples productos similares, esas características sean consistentes. O sea, que no sea como que, mira, yo compro un dispositivo médico, uno me sale bueno, el otro malo, sino que sea consistente. Y que esas características funcionen. Esas son las cosas que aseguran satisfacción del cliente. Entonces, juran decir, las fallas en las características crean insatisfacciones, por lo que eliminarlas es el propósito del mejoramiento de la calidad, mientras que la creación de características es el propósito de la calidad por diseño. Entonces, ¿qué pasa? Le hablé de calidad por diseño porque calidad por diseño, uno de sus principios es, vamos a analizar esas características y vamos a crear nuestro proceso de manera tal que esas características se cumplan consistentemente. Entonces, calidad por diseño es un concepto que FDA está impulsando la implementación desde 2011, principalmente en el área farma, en el área de medicamentos. En el área de dispositivos médicos, el concepto de calidad por diseño todavía está incipiente. Hay empresas que ya lo están aplicando muy fuertemente, hay otras empresas que están un poco más rezagadas, pero es el futuro. O sea, en todas las empresas donde ustedes vayan, es muy probable que el concepto de calidad por diseño, aunque la gente usted le diga, ¿qué calidad por diseño? No le sepa responder. Todos los procesos de la planta estén diseñados en base a eso, en base a asegurar que las características de calidad del producto sean confiables y sean reproducibles en el tiempo. Entonces, esa característica, como le decía, eh, buscan dar respuesta a las necesidades de los clientes y la suma de todas las características es el producto. O sea, un producto que funciona, eso es la suma de todas sus características. Porque, por ejemplo, que yo tengo un celular y que sea azul, ese quizás sea una característica de calidad, pero que sea azul no quiere decir que funcione, sino que todas y cada una de esas características está, que funciona el Wi-Fi, que funciona el software correctamente, que no se frisa, que el producto está bien construido, que cuando yo lo tengo en la mano no se calienta. Toda esa suma de características son las que dan un producto que satisface. Entonces, como le decía, FDA ha integrado eso a la parte de farmacéutica, que es en Pharma. Ellos tienen una guía de validación de procesos un guideline para Quality System que se llama Pharmaceutical Quality for the 21st Century, a Risk-Based Approach. Entonces, ¿qué pasa?
Como estamos hablando de dispositivo médico, las características normalmente están relacionadas a riesgo. Y cuando hablo de riesgo, cuál es la probabilidad de que una característica falle y cuál es el impacto que tiene esa característica en la salud y en la salud y en el bienestar tanto del paciente como del administrador de ese dispositivo, el médico, la enfermera o quien sea que esté aplicando ese dispositivo médico o utilizándolo en el momento. Entonces hay un vínculo entre características de calidad y riesgo y manejo de riesgo. Entonces por eso estamos hablando de eso. Según Juran, para tener calidad por diseño, debemos tener objetivos o metas de diseño del proyecto. Eso se refiere a saber, en el caso de validación de proceso, cuáles son las características de calidad críticas, definir el mercado y los clientes, que eso también es fundamental. Cuando hablamos de proceso, también tenemos que saber cómo funciona el producto, qué hace, para tratar de entender cómo las fallas del proceso pueden afectarlo. Y saber y descubrir el mercado y cliente y las necesidades de la sociedad. Eso va un poco más orientado a diseño del producto que al diseño del proceso. Pero básicamente van de la mano con la parte de entender el uso y cuál es el impacto de los diferentes fallas que hay en el proceso. Además está desarrollar características con que ese diseño, desarrollar o identificar las características que satisfagan la necesidad del cliente, eh, evaluar el proceso para ver si es capaz de cumplir las características e implementar controles de proceso que nos ayuden a mantenerlas y a cumplir con ellas. Entonces, aquí llegamos a algo que si los que están en el grupo de WhatsApp de seguro vieron, y este es el logo que está en el grupo. Esta ruedita que ustedes ven aquí es la rueda del modelo de calidad por diseño de FDA. En ella, ustedes ven que en el centro está calidad por diseño y calidad por diseño tiene múltiples componentes. En la parte más afuera, de color cian, azul clarito, se ve la parte de mejoramiento continuo. Todo el sistema de calidad por diseño es mejoramiento continuo. Y aprendizaje. Aprender de la data, entender el proceso y mejorar el proceso diariamente. Entonces, dentro de ese círculo hay dos etapas que se llaman Product Knowledge y Product Knowledge, que es esta en verde, y Process Understanding. Product Knowledge se refiere a esas características de calidad que tiene el producto y que debe de cumplir para satisfacer el cliente. Por ejemplo, si hablamos de un bajante, ese bajante tiene que tener una longitud determinada, tiene que tener unas vías de acceso de entrada, tiene que tener componentes que estén estériles y así sucesivamente. Entonces, esas características son las que hacen que el cliente esté satisfecho y que cumpla el producto su funcionalidad. Dentro de ese Product Knowledge están las especificaciones y los atributos críticos de calidad. Las especificaciones dicen o describen la voz del cliente. Lo que ya hayan dado manufactura esbelta, pensamiento, ¿cómo se llama la asignatura? Pensamiento esbelto de la concentración. De seguro han escuchado hablar de la voz del cliente. La voz del cliente en dispositivo médico normalmente se traduce en las especificaciones. Esas especificaciones dice todo lo que el cliente necesita eh, para satisfacer una necesidad. Y los atributos críticos de calidad son todos aquellos ítems o elementos dentro de las especificaciones que son vitales, que sin ellos el producto no funciona, no es confiable o simplemente se vuelve demasiado peligroso para su uso. Entonces, los atributos críticos de calidad son como un subgrupo de esas especificaciones o de los requerimientos de las especificaciones. Las especificaciones responden al deseo del cliente, de lo que quiere, de lo que espera el producto que haga, y los critical quality attributes responden al diseño del producto, de forma, aquí dice forma, estabilidad y formulación, pero eso es relacionado a pharma
En dispositivo médico tiene que ver con form, function, fit, form and function. O sea, cómo se acopla, cómo funciona, la forma que tiene, si el propósito está funcionando. Es a eso que responde los atributos de calidad. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la parte de desconocimiento del proceso. Esto es la forma de nosotros decir que conocemos el producto, perdón. De este lado es la que nos concierne a nosotros dentro de esta asignatura, que es entender, diseñar el proceso, que son los parámetros de proceso, que van orientados a cumplir esos atributos críticos de calidad, y implementar controles de proceso que nos aseguren un rendimiento robusto a nivel de estabilidad de proceso, CPK y robustez del proceso en sentido general. Entonces, cuando nosotros diseñamos un proceso y un producto en base a estos elementos, estamos diseñando según el modelo de calidad por diseño de FDA. Entonces, ¿qué pasa? Entre esta parte de Quality Attributes y Process Parameters, ahí hay un link que conecta las dos cosas y es normalmente Process Validation. Y Process Validation también se sostiene, hasta van de la mano de riesgo, porque en base a riesgo que nosotros vamos a analizar esto para que cumpla con los requerimientos de este lado, de la parte de Product Design. Entonces, esa rueda que ustedes ven ahí forma parte de ese guideline de FDA que yo le mencioné anteriormente, que ustedes pueden buscar en internet porque todos los archivos de FDA son libres, de libre acceso y están disponibles en internet. Ya les decía que FDA publicó eso en 2011, toma en consideración calidad por diseño y la guía, esta guía no aplica a dispositivos médicos directamente, pero lentamente la industria de dispositivos médicos está adoptando eso. El futuro, como han pasado con otras cosas, FDA implementa requerimientos en el lado farmacéutico y de medicamentos que al final derivan y están en medical devices. Entonces, eh, las empresas ya están cayéndole atrás de eso desde ahora. Entonces, hay dos enfoques de validación, uno tradicional y uno de calidad por diseño. En el enfoque de validaciones y de sistemas de calidad tradicionales, en una empresa donde ustedes lleguen y vean que hay mucho, el proceso se controla en base a inspección. Por ejemplo, inspecciones de calidad del producto al final, inspecciones de nada más de materia prima, o sea, cosas después que análisis, como digo, post-mortem, eso es parte del sistema tradicional. En calidad por diseño, nosotros tenemos que tratar de entender el proceso, medir los CPPs y tratar de retroalimentar el proceso. En base a los CPP que tiene el proceso y el comportamiento que está teniendo, decirle al proceso, mira, tú sabes que si tú sigues este proceso así, tus CQA van a fallar. Nosotros tenemos un nivel de entendimiento a nivel, por ejemplo, estadístico, que nos permita a nosotros predecir qué pasa cuando ciertos parámetros están fuera de control. Los CPP, recordemos, son los critical products. Otra cosa son la parte de estrategia de control a nivel de inspecciones. El enfoque tradicional ama las inspecciones, pero en calidad por diseño las inspecciones no son solamente la única estrategia de control, sino que tenemos evaluación basada en riesgo, eh, controles que están al inicio del proceso, como las gráficas de precontrol y un sinnúmero de herramientas que son relacionadas son preventivo, de corte preventivo, y se retroalimenta el proceso en tiempo real. O sea que no se espera a que el proceso esté fallando para nosotros decir que está todo mal o que hay que corregir algo. En el enfoque tradicional son reactivos, basados en los problemas que hay, pero en mejoramiento, en calidad por diseño está el mejoramiento continuo, el desarrollo de productos es empírico, pues un producto se diseña en base a lo que se ve y a lo que está en la mesa de dibujo, pero en calidad por diseño, el proceso en calidad por diseño, el desarrollo del producto es sistemático, con experimentos multivariados,
con análisis de métodos experimentales como los diseños de experimentos, los ANOVA, regresiones, un sinnúmero de cosas, y eso aplica no solamente al desarrollo del producto, sino al desarrollo del proceso de manufactura. En los enfoques tradicionales de validación, ustedes van a ver que se valida con 3 lotes, siempre, y nadie sabe por qué son 3 lotes, y el enfoque es reproducibilidad, como que a los 3 veces, si te salió 3 veces bien, no hay problema. En calidad por diseño eso es ajustable, ese paradigma de los 3 lotes no existe, sino que va enfocado a la estabilidad del proceso, al espacio de diseño, eh, que es donde se analizó el proceso y su estabilidad, y está enfocado en verificación continua y enfoque en control. O sea, no es tanto a 3 lotes y si los 3 lotes pasan ya el proceso está validado, sino como que, ok, vamos a entender la estabilidad del proceso y en base a su estabilidad vamos a tratar de demostrar que el proceso realmente cumple con los atributos críticos de calidad. Igual manera, las especificaciones son en el enfoque tradicional bien basadas en los datos de producción, o sea, se hace la especificación base a la voz del proceso y no a la voz del cliente. Si en calidad por diseño no, va enfocado al cliente y la estrategia y se crean especificaciones y las especificaciones son parte de la estrategia de control de calidad, o sea, las especificaciones son parte de nuestra toma de decisión para implementar controles, no viceversa. Entonces, eso para que ustedes tengan una idea. No hay ahora mismo en dispositivo médico un, un requerimiento que le diga, no, usted tiene que desarrollar su sistema de calidad en base a calidad por diseño. Ahora mismo, en 2020 que estamos, eso no es un requerimiento. Ahora, la industria lentamente se está moviendo para acá porque esto tiene muchos beneficios. Eh, Chicos, ¿alguno de ustedes tenía algo o alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, aportes? A mí me dio curiosidad, profe, lo de los 3 lotes, Sí, que por qué son 3, en verdad. Era nadie mucho. sabe por qué son 3 lotes. Dice la leyenda que son 3 lotes porque un lote es muy poco, 2 lotes son coincidencias que pasen y 3 lotes es muy difícil que fallen consecutivos. Eh, pero es una leyenda, o sea, nadie sabe por qué son 3 lotes. Y dentro de la empresa ustedes van a encontrar empresas multinacionales muy grandes, con mucha gente, nadie sabe explicar por qué son 3 lotes. Lo mismo pasa con los tamaños de corrida. No está aquí en la presentación, pero en las validaciones tradicionales, los tamaños de corrida son basados en el lote mínimo de producto. Ah, bueno, mira, lo mínimo que yo voy a correr son lo que mínimamente a nivel financiero puedo hacer. Si puedo hacer nada más 1.000 piezas, hago 1.000 piezas. Eso realmente no está enfocado a estabilidad ni a medir capacidad del proceso de cumplir. Por ejemplo, imagínate, Pamela, que tú tengas un proceso de un alto volumen, como una máquina inyectora que tire, por ejemplo, en una hora, qué sé yo, 15.000 piezas. Y lo mínimo que el lote de esas piezas son, por ejemplo, 5.000. Entonces, hay empresas que dicen, ok, yo voy a correr 5.000, pero la realidad es que el proceso con 5.000 piezas no refleja su variación total. Entonces, antes de nosotros decidir esos tamaños de corrida, la cantidad de corrida que vamos a hacer, tenemos que hacerlo basado en el entendimiento del proceso y de su estabilidad. Eso lo predica calidad por diseño. Eh, pero no te sorprendas. O sea, y a todos le va el mensaje igual. Hay empresas que siguen ese paradigma de la 3 lotes y funciona y pasa auditoría, pero realmente a futuro no es lo más confiable. Eso está cambiando lentamente a nivel de validaciones en muchos lugares. Y así mismo ustedes van a ver que yo más adelante les voy a decir, miren, en el enfoque de validación tradicional se hace esto,
Y en calidad por diseño se hace esto. Y lo hago porque no quiero que lo que ustedes aprendan aquí sea obsoleto mañana, sino para que ustedes vean los dos ámbitos, el enfoque tradicional y basado en calidad por diseño. Y no solamente FDA, o sea, fuera de FDA, porque esta clase está muy enfocada en FDA, pero la Unión Europea también está enfocando mucho el paradigma de calidad por diseño en farma. O sea, cuando eso llegue a medical device, créanme que la mata se va a remediar. Entonces, vamos a hablar ahora de calidad, de critical quality attributes. Son esos atributos que deben de ser controlados dentro de límites predefinidos para garantizar que el producto sea eficaz, seguro, estable y que tenga el rendimiento que se prevé. Un aspecto esencial de la estrategia de control, como decía ahorita. Y debe identificarse en la etapa 1 de la validación del proceso. Eso lo dice, eso viene en un extracto del ICH-Q8, que esto es un documento que utiliza la Unión Europea para la armonización de los temas de diseño de fármacos. O sea, fíjense que yo estoy hablando mucho de farma aquí y de medicamentos. Es a propósito, porque Medical Device está atrás. En la clase pasada, ustedes vieron que yo hablé de un árbol de decisión que viene de un documento de 2004. En 2004 eso era lo que había y todavía hay muchas empresas que siguen ese esquema, pero ya eso está cambiando. Ya del 2004 para acá son más de 15 años. Entonces, este paradigma es el futuro y para allá vamos nosotros todos, querámonos. Entonces, los critical y quality attributes tienen que definirse en la primera etapa de validación, que es esta, que cuando nosotros validamos las utilidades, las facilidades y los equipos. Aquí no está la parte de software, pero cuando ustedes estén trabajando software como dispositivo médico, porque ahora eso también es otro paradigma, que hay algo que se llama software as a medical device, que son software que se utilizan para prevenir y hacer cierto tipo de chequeo y un grupo de cosas, que también tienen critical quality attributes y deben de definirse en esta etapa. Pero yo no voy a hablar de eso, porque eso, créanme, que es bien profundo. En esa etapa 1 debe de enfocarse debe de estar definido esos CQAs. Cada fabricante tiene que conservar los datos del proceso y los datos recopilados durante la producción y utilizarlos para evaluar la calidad del producto y el control del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que los CQA no nada más existen, sino que a medida que nosotros vamos fabricando nuestro producto, los CQA nosotros tenemos que mantener evidencia de que lo estamos cumpliendo en el tiempo. Cuando estamos desarrollando un proceso, según el modelo de calidad por diseño, lo primero que tenemos que hacer es identificar las características de calidad del producto para saber a dónde vamos a diseñar el proceso. Entonces decidimos, bueno, nuestro producto tiene que cumplir con esterilidad, tiene que ser un tamaño tal, tiene que tener estos materiales, tiene que cumplir un grupo de cosas, que eso normalmente está en las especificaciones. Y dentro de todo eso, ¿qué es crítico? Hacia eso, nosotros diseñamos y desarrollamos nuestro proceso para que cumpla esas características. CQA, se identifica los CQA, que es lo crítico. Entonces luego está, después que diseñamos nuestro proceso, evaluamos cómo el proceso y cuáles primero son los parámetros y condiciones críticas del proceso y cómo esos parámetros y condiciones críticas del proceso, que son los CPPs, se relacionan con los CQA. Entonces, ¿qué pasa? En base a eso, nosotros establecemos lo que se llama un espacio de diseño, donde nosotros experimentamos con esos CPP y vemos el impacto de los CQA. En base a ese impacto, establecemos una estrategia de control que nos ayuda a planificar la calidad del producto y decimos qué cosas adicionalmente al control de los parámetros necesitamos, por ejemplo, método de control estadístico de proceso,
procedimientos, ayudas visuales y cosas que prevengan problemas, porque ya sabemos el nivel de impacto que tienen los CQA en el tiempo y luego el mejoramiento continuo. ¿Qué pasa? ¿Dónde entra el riesgo dentro de todo esto? A la hora de identificar los CQA. Los CQA son identificados en base al riesgo que corre el paciente y a la probabilidad que tiene el paciente de sufrir un daño. Entonces seguimos por identificación. La identificación de los CQA es vital. Yo siempre le digo, y hago el paralelo de los CQA con una, imagínense que ustedes tienen una, una jarra llena de canicas como esa que ustedes ven ahí, y que ustedes necesitan sacar un grupo de canicas que sean representativas de la jarra. Cada canica es un aspecto crítico del producto y de la funcionalidad del mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros seleccionamos características críticas o CQAs, nosotros tenemos que tomar características primero que sean más de una. Normalmente un producto tiene más de una característica que es crítica. Y es imposible nosotros pretender definir un producto en base a una sola característica. Eso es irrelevante. Nuestro pote de canica, nuestro envase, no lo representa una. No, o sea, una canica no es la embajadora. Lo mismo pasa si seleccionamos las canicas más pequeñas. Las canicas más pequeñas representan aquí esos atributos que no son críticos, que si fallan para el cliente o son imperceptibles o no le crean ningún daño y que tienen un bajo riesgo. Lo ideal es tener un mix, es seleccionar esas características bien críticas y características que son complementarias a esas que son muy críticas para tratar de hacer un process validation robusto, de nosotros tener un proceso robusto. Ambas de estas son, o sea, todo enfoque, este enfoque de una sola, enfocar en una sola característica, o sea, no es lo adecuado. Es como que nosotros, por ejemplo, que nosotros tratemos de validar un producto, digamos una jeringuilla que debe ser estéril y lo único que analicemos dentro del proceso sea la esterilidad de la jeringuilla, pero no analizamos el fit de, por ejemplo, de sus partes o, por ejemplo, el desempeño que tiene las agujas cuando están en uso o cuál es el grado, por ejemplo, de unión de sus componentes. Hay muchas características que representan esa jeringuilla. Entonces, enfocar en una sola no es real. Lo mismo pasa con lo que es débil. ¿No? Hay cosas dentro del producto que no representan su buen funcionamiento. Lo ideal sería esto, analizar todas las características del producto, pero eso es impráctico y a nivel de recursos imposible. Entonces, hay que ser balanceado. O sea, ahí entra el análisis de riesgo. El análisis de riesgo que puede tener muchas formas, pero en esta clase nosotros vamos a trabajar con el PFMICA. El PFMICA es una versión un poco más ampliada de lo que ustedes conocen como FIMA o Failure Modes Effects Analysis o análisis de modo de falla y efectos. Ese análisis que quizá ustedes recordarán de sus clases anteriores, que es como una tabla, conjuga la parte de qué puede salir mal del producto o del proceso en base a tomando en cuenta con sus especificaciones, se ven los atributos de calidad y se ve cuál es la severidad que tiene cada uno de la falla de cada uno de esos atributos de calidad. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en esterilización y no se esterilizó correctamente el producto o el empaque quedó abierto, ¿qué CQA afectó? Bueno, afectó, por ejemplo, la parte de afectamos la parte de eso mismo, de esterilidad del producto. ¿Y qué pasa si es estéril? Bueno, si el producto no es estéril, yo puedo crear una infección a la gente. ¿Y qué implicación tiene ese? Que ese, bueno, lo voy a explicar ahora. ¿Y qué causa con eso con el paciente? Bueno, podemos matarlo, podemos crear una lesión, podemos dejarlo incapacitado. Entonces eso tiene una severidad
Y en base a esa severidad y ese grupo de situaciones tenemos lo que se llama nuestro CQA. Podemos decir, mira, tú sabes que la esterilidad del producto realmente es algo que hay que prestarle mucha atención, muchísima atención. Y eso, el PFMICA nos ayuda ahí. Hay otras herramientas que nos ayudan también a eso. Está el árbol de fallas, el Fault Tree Analysis. Está también el Top-Down Risk Assessment. Está, como le decía, el FIMA, que el FIMA tiene varios sabores. El PFMICA es la forma utilizada para analizar procesos, pero también está el DFMICA, que es el Design Failure Mode Effects and Analysis, que es el análisis del diseño del producto. Y está la parte de usabilidad, que es la parte del uso del producto ya en el cliente. Pero acuérdense, vamos a centrarnos en el proceso, que es nuestra clase. Y en nuestra clase lo que estamos tratando de entender es cómo nuestro proceso afecta a su CQA y cuáles realmente son los CQA que debemos de mantener el norte. Una evaluación de riesgo de proceso es una forma muy efectiva de conectar diseño de producto, el proceso de manufactura y CQA que demuestra el rendimiento producto final. O sea, con un PFMICA bien hecho o con un análisis de riesgo correcto, ustedes unen esas tres cosas: el proceso de manufactura, el diseño del producto y esos atributos críticos de calidad del proceso, a nivel por lo menos de análisis. Entonces los CQA son nuestro norte. A nivel de análisis de riesgo, después que nosotros ya hicimos nuestro análisis y decimos, bueno, estos son nuestros CQA, estas son las cosas que el producto tiene que cumplir. Entonces, en función a eso, nosotros vamos a usarlo como un goalpost. Lo que hayan visto fútbol americano, quizá le parezca familiar esto que está aquí. Y ese goalpost es una meta, como por ahí, si este señor cuando patea el balón se gana 3 puntos en ciertas circunstancias. Y ese es su objetivo. Así mismo como este es su objetivo, nosotros a nivel de diseño de proceso tenemos un objetivo y son esos CQA que están representados en base a los límites de especificación. Ahí entran los límites superior y límite inferior de especificación. A veces algunos CQA no son de tipo variable, sino que son de tipo atributo, y se utilizan otros tipos de meta, pero esta es la regla general. Lo que debería ser un proceso bien validado, debería ser esto, debería ser que nosotros juguemos con el proceso y que nosotros pudiéramos llevar el proceso donde nosotros queremos a nivel de objetivo, que ustedes le ordenen al proceso, mira, yo quiero que tú corras en este lugar, y que la variación sea tan mínima que el proceso repita lo que ustedes deciden. Ahora, lo que normalmente ocurre fuera de calidad por diseño es esto: diseñar un proceso que cumpla con la especificación y punto, y que la variación no nos importa. Que se salió, no importa. Pero ese no es el mensaje. Mi mensaje es que un proceso bien diseñado es este. Es un proceso que ustedes le tienen, un proceso que no se gobierna en buen dominicano, un proceso que ustedes le tienen total y absoluto control desde el inicio. Y que es capaz, es repetible y que en el tiempo se mantiene con una variación constante. Profe, Adelante. como que no entendí el slide anterior. Sí, vuelvo para atrás. Le explicaba, en validaciones y fuera de validaciones, normalmente cuando nosotros hacemos análisis de capacidad, le han tocado hacer CPK, análisis de capacidad antes, análisis de cumplimiento. Sí, en control no pusieron a hacer eso. Le hablaron de un CPK de 1.33. Yo creo que sí. ¿Se recuerdan que era un CPK de 1.33? Que es capaz de cumplir especificación a largo plazo. PPK. Correcto, correcto. Un PPK de 1.33 es un PPK que, imagínense que esta es la especificación que cabe ahí adentro, que su variación cabe perfectamente ahí. Vamos a hablar con matemáticas. Estos dos slides son lo mismo.
En el proceso normal lo que buscamos es esto, es que estos límites que tenemos aquí se cumplan. Lo que yo le estoy diciendo es que en Process Validation, cuando ustedes tienen, que en calidad por diseño, cuando ustedes tienen un control absoluto de todas las variables del proceso, ustedes no solamente pueden lograr esto que está aquí, ese capable, sino que ustedes son capaces de sesgar a su propia voluntad el proceso como ustedes quieran. Por ejemplo, hay procesos que corren a nivel de condiciones operativas mejor en extremos, por tema de estabilidad o de minimización al daño a los equipos. Por ejemplo, hay equipos, déjame poner un ejemplo, hay equipos que trabajan con calor y cuando nosotros lo validamos decimos, ah, no, mira, yo necesito que ese equipo dé 400 grados para que para que mi producto sea capaz. Y ok, el equipo da los 400 grados, pero le ponemos 400 grados todos los días, todos los días, todos los días, ese equipo vive dañado. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso validado correctamente a nivel de calidad por diseño y conocemos toda la fuente de variación inicial a nivel de, por ejemplo, de CPP, sabemos que quizá no solamente la temperatura, sino que nosotros podemos quizás jugar con la velocidad, podemos jugar con la temperatura del cuarto total, con los materiales, con cierto tipo de cosas para seguir que ese equipo eh, no corra en un extremo, no corra en un extremo que lo haga tener fallas y que nosotros a voluntad propia controlemos todas las entradas del proceso y podemos decir, bueno, mira, realmente yo no necesito quizá que el proceso esté en el centro, quizá yo puedo hacerlo sesgado o puedo subirlo, porque el proceso tiene tanto control que nosotros podemos utilizarlo y mantenerlo ahí en ese punto, en ese punto, en ese punto. O por ejemplo, eh, en el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos varios clientes, que también puede ocurrir, quizá hay un cliente que tiene unos niveles de exigencia mayores que otros, nosotros podamos también jugar con el proceso para llevar a esos requerimientos en específico. Entonces, en el enfoque clásico nos habla mucho de 1.33 y de que el proceso es capaz, pero es fuera de eso y más allá de eso, es entender qué es lo que hace que ese proceso sea 1.33, tener un entendimiento y nosotros podemos jugar con él. Nosotros podemos decir, yo necesito, para tener el máximo control y poder correr el proceso en un punto A, en un punto B, en un punto C, eh, necesito estas condiciones iniciales. No sé si se entiende más o menos la idea. Sí, ahí más o menos. Más o menos. Qué más, Ashley, te falta? ¿Qué más o menos no entiendes? Vamos a indagar ahí. Vamos a No, pararnos por no, ahí. yo, después de que yo lo profundice, si tengo duda, voy a preguntarle. A ver. Míralo así. Tú diste diseño de experimento ya. Sí, En diseño de experimento, ¿qué tú viste dentro de todas las cosas que vieron ahí? de eso yo vi más en control, cuando di control de calidad. Pero mira lo que pasa. En diseño, ustedes vieron diseño de experimento de X cantidad de variables, eh, eh, completos, diseños fraccionarios. Eso era para controlar una salida. Entonces, Ajá, en calidad, ustedes vieron análisis del proceso a nivel de CPK y de cumplimiento, ¿verdad? sí. Lo que yo le estoy diciendo aquí es que usen DOI y la parte de diseño y de análisis experimental para controlar lo otro. Que lo que vieron en control de proceso sea solamente un monitoreo, no sea la base de la mejora, sino el reflejo de lo que ustedes andan buscando. Que el diseño del experimento sea la base de su toma de decisión y que ustedes tomen ese experimento como si fuera una de las piedras del infinito para ustedes poder decidir cómo correr su proceso. A eso que me refiero. Esa es la idea más o menos de aquí. Pero no te preocupes, eso también lo vamos a ver práctico más adelante. Vamos a ver cómo nosotros podemos usar esos elementos de DOI, de diseño de experimento, y cómo nosotros lo podemos utilizar para controlar nuestro proceso. Cómo podemos ir de atrás para adelante.
Oh, ok. Ok, o sea, tranquila. Pero Vamos para allá. Sí, aprovechar que Ashley preguntó, pero la mía está muy para atrás, en la vinculación de los CPP con los CQA, sí, con los CQA, sí, es la correlación que tienen uno con el otro, lo que validamos para saber cómo vamos a tratar el proceso. sí. En una validación de proceso hay dos metas principales. Uno, saber la correlación entre CQA y CPP. Y dos, después que sabemos cuál correlación hay, agarrar los CPP y llevarlo a una condición de variación mínima. Ejemplo, si ustedes tienen a mí me gusta mucho poner el ejemplo del horno y hornear pan en la casa, porque todo el mundo tiene un horno y todo el mundo sabe más o menos cómo funciona. Cuando ustedes están en su casa, el horno tiene muchos parámetros. Tiene una manivela para ustedes controlar la cantidad de gas que coge. Si es electrónico, ustedes pueden poner una temperatura. Pero también hay otros parámetros. Por ejemplo, qué material ustedes usan para hacer pan, la humedad del donde están, la temperatura ambiental. Hay muchas cosas que tocan eso. Entonces, todas esas cosas tienen un efecto. Ahora, a nivel de validación de proceso, nosotros tenemos que identificar qué de todo eso que yo acabo de decir realmente es importante y qué afecta los CQAs. Y luego de que sabemos eso, bueno, mira, realmente de todo lo que yo acabo de decir, lo único crítico que me afecta a los CQA es la temperatura del horno. Entonces ahora vamos a sentarnos a diseñar las condiciones ideales de la temperatura del horno. ¿Cuántos grados necesitamos? ¿Por cuánto tiempo? Todo ese tipo de cosas. Entonces ese es el link. Y de los CQA, solamente, obviamente vamos a analizar solo los atributos de calidad que sean críticos y que tienen un efecto significativo en el paciente. Los CQ, fíjenlo, es de esta manera. Los CPPs, esas condiciones que yo acabo de decir, son una entrada del proceso. Al igual que los materiales, que todo sí quiere decir materiales críticos. Eso es una ciencia y ahí entra la parte de control de materia prima y todo eso relacionado a suplidores, pero también eso van de la mano, la materia prima y la parte de proceso también. Pero los procesos, los parámetros críticos del proceso son la fuente principal, una de las fuentes principales del proceso. Y esas dos cosas, tanto materiales como condiciones de manufactura, son las que hacen que se cumplan o no los CQAs. Lo pa- Bueno. Ajá, Ah, eh, adelante. una de mis dudas es, por ejemplo, en el caso de los CPP, eso es como que dice cuando nosotros estamos realizando, por ejemplo, en el caso del OQ, la validación, es que nosotros tenemos que como que controlar los parámetros que me afectan, por ejemplo, el proceso para yo conseguir consistencia, o sea, el máximo, por ejemplo, de los atributos que usted mencionó, por ejemplo, de los factores, nosotros tenemos que por lo menos encontrar, ahí es que viene lo de encontrar el máximo y el mínimo de los atributos. Sí, sí, Ok, es exactamente a lo que me refiero. ok, entonces, por Lo que ejemplo, pasa es que, lo que con- pasa es que ustedes, los que estén trabajando, quizás han oído, no, el máximo, el mínimo, el OQ, ¿de dónde diantre exacto, viene eso? exacto, Entonces, la razón por la que nosotros tenemos que hacer eso, de estudiar los parámetros, es entender cómo esos máximos y esos mínimos afectan al producto y la calidad del producto. exacto, ok, entonces, ok, está bien. Entonces, por ejemplo, o sea, identificar, por ejemplo, dentro de qué parámetro, como que dice, el producto está dentro de la tolerancia, se pudiera decir. Correcto. Y Característica. además de saber dentro de cuáles parámetros, qué parámetros son los que afectan. Exacto. Porque solamente, por ejemplo, hay un error común dentro de los ingenieros de validación, es decir, que de las máquinas, o Ujú. sea, solamente la máquina tiene un efecto directo en el producto. Y eso es mentira. En el producto tiene efecto la gente que trabaja con el producto, el medio ambiente que lo rodea, Ujú. los temas del método de ensamble, las 6M que se utilizan, por ejemplo, para hacer investigación, esas 6M y que se utilizan en los Chicago, el análisis de causa y efecto, tienen un efecto directo sobre el producto y sobre las características de calidad.
Entonces nosotros tenemos que identificar eso. Y le voy a poner un ejemplo vivido por mí. Hubo una vez un proceso que teníamos un sellado por radiofrecuencia en una compañía que yo trabajaba. Y un mecánico decía, de manera muy empírica, que el color de uno de los productos que se sellaban en esa máquina afectaba la resistencia de la soldadura que hacía la máquina. Y ustedes saben lo que los ingenieros hacían, se reían de él, que no, oye a de que porque va a entrar la tapa azul, ahora él tiene que, eso va a fallar, va a dar defecto. Y la gente, cualquiera de nosotros diría, concho, eso no tiene sentido. ¿Qué tiene que ver el colorante de la tapa? Bueno, señores, sí, realmente el material tenía un efecto. A nivel de sellado, tenía un efecto significativo. Y no tenía que ver nada con los parámetros de la máquina, ni con el mantenimiento, ni con la calibración de la máquina, ni nada. Nosotros en validación se nos ha vendido históricamente que la máquina es todo. Y eso es mentira. O sea, dentro de los parámetros críticos hay muchas cosas, incluyendo, vuelvo y repito, los materiales, el ambiente y muchísimas otras cosas. Entonces, en validación, cuando ustedes estén hablando de validación de procesos, no solamente la máquina, sino es todo lo que rodea y lo que está integrado en ese sistema. Bueno, o sea, profe, también, por ejemplo, si yo pudiera, por ejemplo, también de mi, o sea, en mi caso, por ejemplo, como es más validaciones de molde, cuando, por ejemplo, se está realizando estudios, profe, ellos nada más cambian o sea, cambian un parámetro, y es como a los 30 tiros que después van a tomar de cuenta, ok, está bien, porque, por ejemplo, después que tú haces algún cambio en los parámetros, tú tienes que esperar que, por ejemplo, la mayoría de veces tú esperas que la máquina se estabilice. Porque a veces tú no sabes, por ejemplo, cómo va a reaccionar y cosas así, pero ya eso depende del equipo. Y también, como usted dijo, no solamente depende del equipo, también depende de los materiales. Y por ejemplo, allá lo que se trabaja es con resina, entonces es un poquito delicado, entonces siempre tienen que ir, bueno, uno siempre tiene que tomar en cuenta, a veces tiene que parar la máquina, tiene que verificar que la resina esté bien, que no tenga burbuja y después seguir, entonces después eso es un ciclo, se tarda mucho tiempo, nada más en un simple proceso. Tú tienes, Simón, toda la razón. Y normalmente, otro error también que nosotros cometemos es que en la validación agarramos y corremos con unos materiales que son 1A, materia prima 1A. Y en producción entra otra cosa que no es nada, no es similar, es otra cosa diferente. No estoy diciendo que las empresas todas hagan eso, pero eso suele pasar. Entonces, todas esas cosas son condiciones o parámetros críticos del proceso. Los parámetros críticos del proceso son esas condiciones cuya variabilidad tiene impacto en los CQAs y por lo tanto deben de ser monitoreados y controlados para asegurar que el proceso produzca la calidad deseada. Por ejemplo, en el caso de Simón, que tú dices de la materia prima, que de esa resina que viene con ciertas condiciones, eso tiene que monitorearse, tiene que haber controles que eviten que eso pase. Y la validación tiene que decirlo, la validación tiene que decir, mira, la resina que yo estoy recibiendo ahora mismo no me cumple o tiene que tener esta condición. Entonces, todo eso también tiene que ser parte del análisis de riesgo. En la parte de análisis de riesgo tiene que estar cuál es el efecto que tiene esa resina en el proceso de manufactura, para nosotros poder identificar fuerte variabilidad y decir, por ejemplo, bueno, mira, quizá eso no tiene ningún impacto o quizá el riesgo de eso es muy mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a lo mejor tenemos que hacer un estudio para ver qué pasa con eso, o quizás necesitamos añadir cierto tipo de inspecciones, o el suplidor tiene que garantizarnos ciertas condiciones del material. Entonces, toda esa condición y el análisis de ese SPP va vinculado a riesgo. Y el riesgo, ¿cuál es? El análisis de riesgo, una de las tres cosas: el proceso, las especificaciones y el control y los atributos de calidad. En un análisis de calidad, perdón, en un análisis de riesgo, ustedes van a tener una lógica de pensamiento, algo similar a esto. Hay parámetros o condiciones del proceso que no tienen un impacto directo en los CQAs.
Entonces, eso normalmente, esos parámetros se consideran de bajo impacto o de bajo riesgo. Hay otros que, por ejemplo, que pudieran tener cierto impacto, pero no está determinado. Entonces, esos son CPP de, de impacto medio. O son parámetros o condiciones que nosotros ya hemos estudiado antes. Y luego están los de alto riesgo. Son esas cosas que si no la controlamos correctamente, sabemos que vamos a fallar los atributos de calidad. Entonces, esta es la lógica que se sigue o se sugiere para nosotros ir categorizando esos parámetros. Y luego que categorizamos esos parámetros y sabemos ya ese entendimiento, ojo, esa lógica que ustedes están viendo ahí, a veces la empresa donde ustedes les toque trabajar, probablemente hay un ingeniero que tiene la capacidad mental para hacer eso pensándolo y ya, porque conoce el proceso y conoce el producto. Pero eso es lo que ustedes deberían de ir trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros identificamos esos parámetros y esas condiciones que hay que controlar necesariamente para que el producto cumpla, ahí entra lo que se llama las caracterizaciones de proceso y en algunas empresas se le llaman estudios de ingeniería, estudios de factibilidad, tienen muchos nombres, que son un tipo de estudio de validación en donde nosotros tratamos de estudiar, así como se lo hace en un diseño de experimento, cómo los parámetros afectan al producto final o a las características finales del producto. Esa aplicación estadística permite la rápida identificación de los parámetros que afectan la estabilidad del proceso. Y básicamente, ahí Simón, esto tiene directamente relación con la parte de OQ. Hay empresas que no hacen caracterización de procesos, hacen este ejercicio en el OQ directamente, pero vienen las famosas ventanas de parámetros. Las ventanas de parámetros son unos intervalos en los cuales nosotros decimos que el proceso puede correr y que el producto cumple con sus atributos críticos de calidad. Cuando un proceso es nuevo y nadie lo entiende, que a veces no nos gusta admitir que no entendemos algo, pero sí, un proceso puede ser que no tengamos ese conocimiento, el proceso es muy variable. Esa ventana inicial de parámetros que tenemos genera mucha variabilidad. La meta de la validación de la caracterización de procesos es nosotros entender las fuentes de variación y llegar a una ventana intermedia que son las condiciones extremas, que son esos parámetros que nosotros identificamos como críticos, donde pueden correr como máximo y que el producto sigue cumpliendo. Y luego están las condiciones operativas óptimas, que son las que se utilizan en el día a día de producción. Entonces, eso normalmente va asociado a análisis estadístico, mucho análisis de tema de multivariado, utilizando todas las herramientas que ustedes conocen, y ahí entra Minitab, que Minitab es una herramienta súper poderosa para nosotros analizar las cosas, todos estos temas sin volvernos locos. Y nosotros tratar de entender cómo, por ejemplo, el efecto que tiene, por ejemplo, una temperatura y un tiempo en una característica de calidad del producto. Digamos, por ejemplo, una fuerza de resistencia al lado o pull test, una fuerza por ejemplo, en el caso de los empaques se usa mucho el burst test, que es una prueba que se le hace hasta que el empaque explota, se le inyecta aire hasta que el empaque explota, que tanto aire resiste. Entonces, cómo se comporta el producto luego de ser producido en diferentes tipos de condiciones iniciales. Eso es sistemático y en el enfoque clásico, que no era calidad por diseño, esto no se hace, esto no existe. Hay empresas que no hacen nada de eso y no lo hacen porque un ingeniero va a la máquina, hace una prueba, corre 5 piezas y anota, y esos son los parámetros. Pero realmente no. Lo que se busca y lo que FDA anda buscando ya en el área de farma y que futuro vamos a tener un dispositivo médico es que hagamos un estudio científico y que tratemos de entender cómo la entrada afecta esa salida, cómo esos CPP, esos parámetros críticos, cómo sabemos que son críticos los parámetros y cómo nosotros sabemos el grado de incidencia que tienen ellos en el producto final. Entonces, al final,
como le decía, los planes de validación tienen un objetivo y lo que andamos es buscando siempre la misma variación, tanto en la producción del producto y de los procesos interiores y los métodos de prueba. Entonces, ese análisis de entendimiento de esas entradas y de esa salida es lo que nos permite a nosotros entender eso, entender esa variación. Y básicamente en eso es lo que se basa el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es entender qué es lo crítico para el paciente, entender cómo el proceso puede fallar y cuáles son las consecuencias en el paciente. Y luego de que sabemos esa cuantificación, decir, bueno, mira, esto es crítico. Ahora tenemos que identificar qué del proceso realmente, qué entrada del proceso afectan esas cosas críticas y establecerle parámetros estables. Entonces eso es la parte de riesgo y cómo nosotros estamos trabajando con eso. Vamos a hacer una práctica, no va a ser evidentemente hoy, ya va a ser eso la semana que viene, que habla de un análisis de modo de fallas para un proceso. Y lo vamos a hacer para identificar qué es lo crítico y qué es lo no crítico. Para hoy, bueno, no para hoy, no, para la semana que viene, ¿qué tenemos? Tenemos primero la parte del glosario, ya ustedes saben la mecánica del glosario. Entonces tenemos el foro. El glosario, ¿Eh? el glosario que no está público, o sea, Oh, sí, sí, sí. I'm sorry about that. Let me check it. Vamos a I4 que están ahí. Vamos a ponerle a esto. Vamos a ponerle esto público aquí, sí. My bad. Deme un segundito. Vamos a poner esto público. Entradas. Listo, chicos, ya está público. Entonces, el foro. Entonces, ¿qué es el foro? El foro tiene un video. Tiene un video de un proceso de manufactura de guantes quirúrgicos. Entonces, en ese video, te lo van a ver, va a haber un proceso de manufactura de guantes quirúrgicos, es un dispositivo médico, evidentemente. Luego que lo vean, si no le abren en el aula, pueden copiar el link que está aquí, porque a veces da un problema y no se reproduce. Ya me lo han notificado varias veces. Hay 3 preguntas. De ese video te van a mencionar 2 atributos de calidad críticos que tienen los guantes. Ya ustedes vieron que es un atributo de calidad crítico. Lo segundo que van a identificar es ¿por qué ustedes lo consideran como críticos? ¿Qué lo hace crítico? ¿Qué ustedes entienden que deben de cumplirse? ¿Cómo afecta eso al paciente y la función del producto si no se cumple? Y del proceso que ustedes han visto, traten de decir qué parámetro o qué condición del proceso es crítica para cumplir esos atributos. No le voy a decir ninguna pista, le voy a decir una, pero no le voy a decir. Ustedes son libres de poner ahí lo que ustedes se sientan libres. Entonces, cada uno, yo voy ahora a abrir el foro. Yo desactivar esta cuestión aquí que está activada. Éxito. Voy a copiar las preguntas. Y listo. Ahí ustedes tienen las preguntas. Siéntanse libres de poner sus respuestas dentro del foro. Preguntas sobre el foro, chicos, hasta ahora. ¿Dudas? Ok. Asumiré que no hay dudas. Entonces, ya con eso,
Déjenme ver. Está el caso número 2. Entonces vamos a ver el caso 2 rápidamente. Vamos para acá. Caso 2. ¿Qué es el caso 2? El caso número 2, si ustedes entran, ustedes van a ver algo similar a lo que vieron en el caso número 1. Pero aquí, ustedes van a ver una explicación de qué es el FDA, qué es una auditoría de FDA y qué es un FDA 483. Un FDA 483 es una carta que crea un inspector de FDA luego de una auditoría en caso de que haya encontrado algún tipo de no conformidad. Una no conformidad de acuerdo a la ley de Estados Unidos. Para su información, los 483 son un archivo público en Estados Unidos. Cualquiera puede tener acceso a él. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted FDA le genera un 483 en su planta, eso es público y está disponible en Internet. Hay una base de datos que cualquiera lo puede ver. Eso tiene repercusiones mayúsculas, porque sus clientes pueden ver que ustedes no cumplen con la ley de Estados Unidos, entre otras cosas. Entonces, ustedes aquí abajo tienen dos empresas. Tienen a Medtronic y tiene una empresa que se llama X12 Co. o Corporation. Medtronic es una empresa, es la empresa más grande del mundo a nivel de manufactura de dispositivos médicos y creo que es la que tiene actualmente la mayor cantidad de beneficios. Pero eso no la hace ajena a los requerimientos de calidad de FDA. Aquí hay una explicación de qué hace Medtronic y un poco de su historia. Y en este link que ustedes encuentran aquí a la derecha está el 483. El 483, eso es, la gente de calidad le tiene un miedo terrible a eso. Porque eso va dirigido, en este caso, al CEO de la compañía y ya ustedes se pueden imaginar todos los problemas que hay ahí. Entonces ahí está una carta que explica el alcance de la auditoría, dónde se hizo, y va punto por punto definiendo qué falló, qué encontró el auditor en esa auditoría. Lo mismo aquí está para la otra compañía, una compañía búlgara que se encarga de hacer unos dispositivos ahí. Creo que se frizó, profe. Retroreflectores. Se frizó la parte, lo de la pantalla. ¿Dónde usted está ahora? ¿En el Drive o en la página de la FDA? Yo estoy ahora mismo en Teams. Ah, pues no se ve. No se ve, ok. Vamos a darle share otra vez. Ya yo creo que es como un tema de la hora. Hay algo esta hora. Pasar a las 8 no dice eso. No, yo creo que ya es algo que tiene que ver con la hora. ¿Se ve ahora? Team se ve. Todavía. Me avisan, chicos, los demás, los que no ven. Sí, profe, se ve Teams. Ajá. Súper. Entonces, rápidamente. Hay 3 preguntas en el caso. Está, número 1. ¿Qué elementos del sistema de validación faltaron? Cuando hablo de elementos del sistema de validación, me refiero a protocolos, validation plan o master validation plan. ¿Qué le faltó a ellos, a cada una de esas compañías? Sí le faltó. Lo otro es que enumeren qué requerimientos del CFR no encontraron o tuvieron no conformidades. Por ejemplo, el 820, 7.75. Y luego, en la pregunta número 3, es que ustedes, en su opinión, le den una recomendación a la empresa diciendo en qué tiene que hacer para responder la FDA, porque el 483 no se queda ahí, hay que responderlo. Entonces, como hay que responderlo, yo quiero escuchar, o no escuchar, quiero entender de su mano qué recomendación ustedes tienen. Ahí siéntanse libres de dar cualquier recomendación en base a lo que han visto hasta ahora o lo que ustedes entiendan en base a su criterio. Es una pregunta abierta que yo le evalúo.
en base a la lógica, más que tanto a lo demás. Y bien, ese es el caso número 2. Preguntas, chicos. Hello. ¿Todo bien? Pues todavía cuando lo hagamos. Exacto. Cuando uno Excelente. esté haciendo. No, ni veo. Entonces estamos en la misma. Profe. Entonces yo voy a parar de hacer recording y vamos Profe, ahora. claro. Dígame. Ya usted explicó lo de los guantes, pero todavía no nos deja. Ah, ok. Usted tiene una excepción donde nosotros deberemos de responder a lo que usted puso ahí, ¿verdad? No es como que Una respuesta en el foro abierta, no es, y es en español. Esa pueden responder en español sin problema. Okay. El foro. El caso número 2 sí es en inglés. El foro sí pueden explicar en español y dar todo lo que ustedes quieran y poner link y hacer todo lo que ustedes quieran ahí en el aula virtual. Bien. Bien, gracias. Ok. Entonces ahora vamos a tomar unos minutos para que hablemos del caso 1. Yo voy a parar Bien. ¿Les parece, chicos? ¿O hay Se alguna otra cortó. duda relacionada a lo que acabamos de ver? No, sí, vamos a discutir el caso 1. Hello. Sí, se está escuchando, pero se cortó un poco lo que usted dijo. Ah, ok, perdón. Le decía que si no hay otra duda, entonces voy a parar la grabación de la clase para que hablemos del caso 1. Ok, está bien. Entonces voy a dar stop